Bienvenidos a Acceso de Autonomía. Recuerda que acá abajo vas a poder encontrar nuestras redes sociales y nuestra información para que puedas contactarnos y consultar lo que tengas de dudas en forma gratuita. De hoy estamos con el licenciado Fernando Gastón Galarga. Gastón Galarga es licenciado en Comunicación Audiovisual. A su vez es conferencista en temática de derechos humanos y discapacidad. A su vez, Fernando integra el cargo de director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, pero con el diferenciador de que es la primera persona en ocupar el cargo siendo una persona con discapacidad. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, antes que nada, muchas gracias por brindarnos su tiempo y la posibilidad de poder hacer una entrevista. Le queríamos preguntar es, teniendo presente la situación mundial de salud debido al COVID, quería preguntarle qué medidas y cómo ha actuado la Agencia Nacional de Discapacidad respecto a esta emergencia sanitaria. La agencia primero ha trabajado en articulación con el Ministerio de Salud y con los organismos provinciales de discapacidad y en diálogo permanente con la sociedad civil para orientar los programas y las acciones, para recabar información y para también identificar, abordar y derivar casos de urgencia. Eso es algo que se hace de manera sistemática desde ya un año atrás y se ha Claro. profundizado. Por ejemplo, digo, la atención de casos urgentes ha derivado en la creación de una unidad específica que está resolviendo esos casos, que van desde traslados de personas, repatriaciones en el marco de la pandemia, hasta la provisión de medicamentos u otros insumos relacionados con la situación de personas con discapacidad de extrema vulnerabilidad. Eh, Después se ha creado una línea de WhatsApp en el año pasado también para brindar respuestas más directas a las personas con discapacidad. Esa línea fue desbordada, lo que se pensaba que podía ser una respuesta terminó siendo un cuello de botella porque la demanda fue muy grande y eso nos llevó a tener que pensar todo un servicio nuevo que está a punto de lanzarse con una línea de WhatsApp, pero a través de una plataforma, con operadores, con capacitación, donde van a trabajar personas con y sin discapacidad, para brindar respuestas más ágiles y más precisas a las personas, sin que se saturen los mensajes, sin que se sature digo, lo estábamos haciendo de manera artesanal, ahora lo estamos por profesionalizar con cobertura, con amplitud, con Claro, una claro. franja horaria más grande, de 12 horas, etc. Claro. Y tercero, creamos una línea también para personas con discapacidad auditiva. Necesitamos que esas personas que requieren la herramienta de la lengua de señas puedan contar con un intérprete en determinadas situaciones o puedan llamar para clarificar información que circula por distintos ámbitos y que a veces no, y que muchas veces no, a veces no tienen los recursos de accesibilidad necesarios. Entonces, desde la agencia brindamos ese servicio también. Y por último, ha habido líneas de acciones concretas de aportes de recursos económicos. Gobiernos provinciales para talleres protegidos de deportistas y para pequeños comercios de personas con discapacidad. Claro. Estas fueron a grandes rasgos, más allá después de lo que dije al comienzo de la interacción permanente con el Ministerio de Salud y nacional y con los ministerios de salud provinciales y ministerios de desarrollo social provinciales para articular acciones y pensar también respuestas concretas en un escenario tan complicado como el que estamos atravesando. Me imagino, me imagino. Es algo muy interesante lo que comentó respecto de la accesibilidad y las formas de poder brindar contacto a las personas en esta situación, porque eso denota que hay un interés en que haya una accesibilidad web, por así decirlo, para las personas con discapacidad. Algo que estaba dejado de lado, a mi forma de ver, y que no se le daba tanta presencia o importancia. Exacto, nosotros entendemos que la accesibilidad es una de las llaves fundamentales para acceder a todos los derechos. Y
creo que tenemos que dar una batalla amplia en ese sentido. Justamente que las plataformas digitales que han cobrado tanta relevancia en este contexto sean accesibles, para que otros organismos piensen sus herramientas con perspectiva de discapacidad y de accesibilidad, para que la información circule de manera amplia y que no exista una brecha entre la información que reciben las personas con discapacidad y las personas que no tienen discapacidad por barreras digitales o barreras tecnológicas. Bueno, eso obviamente lo podemos trasladar a los medios de comunicación, Claro. podemos trasladar a otro montón de aplicaciones, digo, desde las herramientas de los profesionales médicos en los dispositivos para el buen trato de las personas con discapacidad, hasta las plataformas digitales. El recorrido que hay que hacer es muy grande y muy profundo. Pero bueno, lo importante es que hoy tenemos un organismo que está plenamente convencido de esta línea de trabajo y que la está desarrollando, la está llevando a cabo. Esperemos que siga en desarrollo porque el avance tecnológico en el que se ve inmersa la sociedad hoy en día es muy notorio y no puede quedarse de lado por estas barreras, como vos mencionaste, las personas con discapacidad a un lado, limitados. Es interesante porque vos, al ser una persona con discapacidad, entendés, comprendés y has experimentado estas desigualdades, limitaciones o adversidades que pueden eh, vivir en el día a día las personas con discapacidad. En eso, considerando eso, ¿qué otros métodos o acciones está llevando a caso la agencia o considerás que deberían llevar a caso eh, las instituciones, por así decir, respecto a las diferentes barreras, no solo en la tecnología, como por ejemplo en acceso a la justicia? La ciencia tiene algunas competencias que son claras y específicas, y otras que nos implican una interacción con otros organismos. Y al hablar de interacción, estamos hablando de que intervienen más de un actor, más de un organismo. Nosotros estamos propiciando una efectiva transversalización de la política, de la perspectiva de discapacidad en las políticas públicas del Estado Nacional. Y nosotros estamos a disposición de programas como ADAJUS o la Secretaría de Derechos Humanos, organismos del Ministerio de Justicia con el que venimos trabajando. Estamos trabajando también con la Cámara Electoral, la Nacional Electoral, la DINE del Ministerio del Interior, que es la que implementa los procesos electorales, y la sociedad civil para lograr mejores niveles de accesibilidad en las votaciones. Eh, Estamos articulando con la idea de la agencia sea el soporte técnico, sea la referencia en materia de discapacidad para todo el Estado Nacional. El acceso a la justicia es una deuda. El Poder Judicial tiene que realizar muchísimas adaptaciones. Ha habido fallos en los últimos meses muy interesantes que demandan accesibilidad y demandan adaptaciones, incluso el cumplimiento del cupo laboral en el propio Poder Judicial. Creo que hay buenas noticias en ese sentido. Lo que pasa es que a veces la montaña a superar es tan grande que las buenas noticias que se van dando quedan Tan un chicas. poco difusas o se pierden. Entonces, me parece que tenemos que lograr el equilibrio entre apropiarnos de esas buenas noticias, poder señalarlas, remarcarlas, porque está bueno decir lo que se hace, lo que se está haciendo bien, y eso no implica renunciar a nada de lo que tenemos que seguir trabajando para las conquistas que faltan. Mencionaste lo del cupo. eh, es interesante eso porque, visto desde un modelo social, eh, ¿consideras vos que las herramientas como justamente el cupo laboral son herramientas que buscan, lo que buscan es transicionar una mayor inclusión a personas con discapacidad? Y yo creo que el cupo, la ley de cupos es una herramienta para resolver una situación eh, que debiera ser coyuntural y no estructural como es en la actualidad. Uno está habituado a que la desocupación de las personas con discapacidad sea un número elevado del 70-80% de la población económicamente activa. Y la verdad
que en ese contexto necesitamos que estas herramientas como el cupo laboral puedan estar vigentes y se pueda trabajar de manera articulada para resolverlas, porque no es que un solo actor puede decir, bueno, resolvemos esto y ya está. Hace falta una transformación de fondo, una transformación profunda de estructuras y de cabezas, de voluntades, para que el cupo comience a ser una realidad y se pueda pensar en que su vigencia vaya terminando en el futuro. No sé si me explico, pero la idea es Sí, que sí. este tipo que la inclusión laboral de las personas con discapacidad sea parte de los procesos habituales y naturales de la Administración Pública Nacional, en este caso, y no que sea algo impulsado por la necesidad de cumplir con una ley de cupos. Por ejemplo, nosotros estamos propiciando la creación de un responsable técnico para la inclusión laboral de personas con discapacidad en las áreas de recursos humanos de todo el Estado Nacional. Eso, en algún momento, deberá ser algo habitual, cotidiano, de la diaria en cualquier organismo. Hoy existen responsables técnicos, por ejemplo, de capacitación. No existe una ley que propicie que se piense de manera sistemática en la capacitación de los trabajadores y las trabajadoras del Estado. Claro. Es algo que ocurre, hay organismos que trabajan de manera fuerte la capacitación, de manera permanente. En algún momento eso ocurrirá con la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Hace falta alguien hoy porque hay barreras que derribar en cada organismo. Las barreras actitudinales, las barreras físicas, las barreras tecnológicas, etcétera. Y hace falta también que la inclusión sea un proceso acompañado y monitoreado de manera interdisciplinaria. Entonces necesitamos que esos cambios se puedan dar de manera sistemática y transversal a todo el Estado Nacional, que no haya hechos aislados. Digo, hoy nos llaman del Ministerio de Transporte y nos piden 2 o 3 personas con discapacidad para ingresar. Claro. En un mes nos llaman del Ministerio de Agricultura, en otro pasan a ser hechos aislados. Lo que necesitamos es que haya en todo el Estado Nacional una política y una decisión concreta de avanzar en esa línea. Pareciera ser algo más como forzado o que se busca cumplir por obligación más que Sí, por o que por preocupación. obligación o porque queda voluntario a la decisión o a Claro, las ganas, al compromiso que pueda tener un determinado funcionario o funcionaria. Y tenemos que claro, claro, sacarlo de esa mirada o de ese contexto. claro. Eso es muy importante que se llegue a lograr cumplir del todo porque la OIT, cuando han mostrado sus análisis, reflejaba los altos índices de desempleo en personas con discapacidad. Punto de vista fuera del cupo laboral, también sucede que muchas personas con discapacidad no eh, consiguen trabajo. ¿Usted cree que esto es así también por un punto de vista social, de que hay desinformación respecto de las personas con discapacidad y de sus capacidades que pueden llegar a ser en el ámbito laboral? Sí, claramente, hay que cambiar el paradigma. Hoy hay una estigmatización muy grande, una gran carga de prejuicios. Eh, las personas que toman decisiones sobre inclusión laboral en cualquier ámbito público o privado están cargados de prejuicios, de falta de información, eh, son presas de los mismos estigmas o de no ver al colectivo de la discapacidad como potenciales trabajadores o trabajadoras. Esa Claro, es la gran barrera a supera. transformar. Si logramos dar visibilidad al colectivo, si logramos evidenciar que hay personas con una enorme potencialidad, que quieren trabajar, igual que cualquier otra, y que hay soluciones técnicas, hay soluciones tecnológicas, hay metodologías para acompañar esos procesos, una transformación cultural que si comienza a darse,
los demás aspectos se comienzan a alinear también, o se comenzarán a alinear también. Claro, totalmente, totalmente. Otra cosa que es importante y que quizás sucede muy cotidianamente, las personas con discapacidad no tienen el conocimiento sobre sus derechos o cuando quieren realizar trámites, los procesos son muy engorrosos y dificultan mucho para ellos realizar dichas tareas o mismo para poder acceder a la información porque llega a ser como muy amplia y de alguna manera en un lenguaje difícil de comprender para todos. ¿Usted considera que esto es así y qué formas habría de poder reducir esta problemática? Yo creo que sí, que hay personas con discapacidad, mayoritariamente no están todavía empoderadas, ni manejan ni conocen sus derechos. Eh, Creo que tenemos que trabajar desde el Estado y desde la sociedad civil en forma articulada para divulgar las herramientas legislativas y normativas que existen. Tenemos que trabajar en la formación de líderes de referentes de la discapacidad, porque la formación social y cultural que hay que dar para disminuir la brecha, para eliminar barreras, para promover la inclusión, no se agota en 2 o 3 años de gestión, sino que es Totalmente. una batalla permanente y sistemática que hay que seguir dando y que hay que engrosar la fila de los referentes y de los líderes que promueven esta transformación, que promuevan esta transformación. Las personas con discapacidad quieren y han demostrado en estos últimos años y en muchas ocasiones a lo largo de la historia que quieren ser protagonistas de esa transformación social, quieren liderarla, quieren impulsarla y necesitamos más compañeras y compañeros que sean protagonistas junto con nosotros de todo este proceso. Y por otro lado, larga cantidad de situaciones que obstaculizan la participación de las personas con discapacidad, pero en la vida cotidiana, digamos, no ya en lo que es la militancia, la lucha por sus derechos, etcétera, sino en la vida cotidiana y que obliga a que mucha gente se haya vuelto experta en legislación o en derechos, justamente para poder sortear la gran cantidad de barreras que hay. Claro, Digo, hay padres o hay personas con discapacidad que se han vuelto expertos en determinadas normativas porque han tenido que judicializar sus reclamos para que poder ejercer un determinado derecho. Y la verdad que tenemos que lograr que eso ocurra en hechos aislados y no que sea algo tan cotidiano como es en la actualidad. Y también tenemos que lograr que las personas con discapacidad no tengan que recurrir a 10, 12 ventanillas y armar como un rompecabezas de sus derechos, sino que eh, puedan ser garantizados de manera total, pero también de manera más simple, más llana, menos compleja. La tarea que hay por delante es enorme. Estamos trabajando en todos esos frentes, que los resultados se puedan ver más temprano que tarde. sí, ojalá que sí. La ANDI brinda vías para este tipo de situaciones en las cuales las personas con discapacidad capaz no tienen la facilidad para poder acceder al conocimiento de sus derechos o leyes que los protejan. Nosotros estamos obligados por un fallo judicial a entregar cada persona que se certifica en discapacidad, hay que hacerle entrega de una cartilla de derechos, por ejemplo, que es una herramienta, es básica. Y ahora desde la Dirección de Promoción y de Participación, perdón, de las personas con discapacidad, estamos trabajando para justamente promover acciones que vayan en esta línea. Después con el Ministerio de Desarrollo Social también estamos armando líneas de trabajo para la capacitación de promotores sociales. Eh, son varias acciones que buscan este objetivo de contribuir con la formación y con el empoderamiento de las personas con discapacidad. Claro. Yo quería hacerle una pregunta. Usted, desde que ha empezado a trabajar en la agencia y desde antes que se ha formado, ¿cuáles podría decir que son los mayores logros o avances que ha tomado la decisión de crear la Agencia Nacional de Discapacidad y cuáles son esos hechos que provocaron esos avances? Mirá, yo creo que lo más positivo que tiene la creación de la agencia
es que se ha jerarquizado dentro del Estado Nacional a la temática mediante la creación de un organismo con peso propio que pueda impulsar y abarcar no solo los temas de sus competencias, sino que pueda promover una interacción real con otros organismos de gobierno. Eso me parece que es fundamental y además la agencia se viene constituyendo como un referente natural para la sociedad en general, no solo para otros organismos de gobierno como provincias y municipios, sino también para la sociedad civil, el sector privado, cámaras de representantes de distintos sectores, etc. Eso es muy positivo. Lo que hay que hacer y lo que estamos haciendo es construir un organismo que esté a la altura de esa demanda, porque si no, corremos el riesgo de toda esa expectativa que se genera no pueda Claro. tener respuesta acorde a lo que ha generado. Y estamos trabajando fuerte para que esto se pueda concretar, digamos, que la ANDI sea una entidad consolidada, fuerte, sólida, capaz de dar respuesta a sus demandas propias, a sus competencias particulares y también a la interacción necesaria con otras áreas del Estado y la sociedad. Muchas gracias, Fernando, por brindarnos esta posibilidad de poder entrevistarlo y por darnos información clara y muy interesante, la verdad. No sé si quieres agregar algo. Nada, agradecerte a vos la convocatoria y, bueno, ponerme a disposición. Muchas gracias. Un placer. Un abrazo. Recuerda Cuídate. que acá abajo en la descripción del video vas a poder encontrar todas nuestras redes sociales y nuestra información para poder comunicarte con nosotros y consultarnos lo que quieras.